Buenas tardes. Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Uy, no te escucho. ¿Me escucha? Ahora sí, te se estaba entrecortado. Ok. Dame un minuto. Déjame que ingrese a Dirvia, que es la que te va a acompañar el día de hoy, ¿ok? Creo que sí la conoces, ¿verdad, Carlos? De la semana pasada, ¿verdad? Ajá. Sí. Ok. Dame un minuto. Te voy a dar de una vez también el acceso, que lo tengas. Me esperan un ratito que lo coloco en el Facebook. Le iba a consultar eso. ¿Lo graban para publicarlo en el sitio del colegio? Correcto. Tomó por sorpresa la primera vez. Ahí vamos. Ahí está Dirvia. Yo creo que sí, ya se conocen de la vez pasada. Ok. Ya lo pongo en el live. Se empiezan a ingresar a los niños, Dirvia, y ahí lo presentas. ¿Ok? Ay, yo creo que ni me escuchan, oye. No, 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 yo soy un caso también. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Ay, yo pensé que no me escuchaban. Yo dije, no, 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 ya me. Sí que hablo como loco y no me escucha. Todo bien. Dirvia, ¿nos escuchas? Sí, ahora sí. Buenas tardes, ¿cómo están? Ahora sí. Buenas Ok. tardes, bien, ¿y usted? Los voy a poner en ya en live. Agrego a los chicos y empiezas a presentarlo, ¿ok? Ahí mismo. Sí, claro. Dale, ahí Gracias. voy, ahí voy. Listo. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos. Hoy estamos nuevamente con el reencuentro con el profesor Carlos de matemática. Él explicará en su momento la dinámica que tiene para hoy. Adelante, profesor. Muy buenas tardes a todos. Puedo ver a varios estudiantes que ya ingresaron. Les voy a pedir, por favor, de ser posible, que enciendan sus cámaras. Muy buenas tardes a todos nuevamente. Para el día de hoy vamos a estar trabajando principalmente con lo que se refiere a logaritmos. Logaritmos naturales, fundamentalmente. Pero vamos a estudiar claramente lo que se conoce como un logaritmo y cuáles son sus características y un par de propiedades, porque hay una relación muy importante que vamos a ir descubriendo a continuación. La dinámica sigue siendo la misma, vamos a ir trabajando tema poco a poco. A medida que vayamos avanzando, si tienen alguna pregunta o duda, no duden, por favor. Igual al final de la clase se van a dedicar entre 10 y unos 15 minutos para responder cualquier duda que puedan. Bueno, sin mucho más que esperar, vamos a empezar con lo que son los logaritmos. Vamos a ver qué tenemos por acá. Vamos a definirlos. ¿Ok? ¿Cómo podemos definir un logaritmo? ¿Tienen algún tipo de definición que puedan darme? ¿Para qué se usan? Quizás es la pregunta más acertada que tenemos acá. Ok, un poco tímidos, no hay ningún problema. Bueno, les voy a dar una definición bastante sencilla, muy de párrafo, quizás un poquito de diccionario, pero básicamente un logaritmo consiste en un proceso.
que se le conoce como logaritmación. Cuidado con esa palabra. Que consiste en básicamente definir o hallar el exponente al cual fue elevado una base para obtener un número. Ok, primera definición. Ahora vamos a ponerlo en contexto. Los logaritmos, antes de entrar más en tema, tienen una relación directa con lo que se conoce como una función exponencial, básicamente, o una función de exponente. Conocemos las funciones exponenciales que se representan de la siguiente manera. Un elemento que está siendo elevado a una base variable, una base numérica elevada a un exponente, que va a ser igual a un número. Consideremos que el valor de x está sujeto a cualquier número que pueda darme esta solución. En una definición clara podemos definir que x va a ser igual a 3. ¿Por qué? Porque 2 elevado a la 3 será igual a 8. Así se define una función exponencial, de esta manera, sujeto a una variable. Ojo, muy importante. Ahora, ¿cuál es la relación que esto tiene con los logaritmos? Realmente son inversamente proporcionales. ¿Qué quiere decir esto? Que utilizamos un logaritmo para llegar a un exponencial y podemos utilizar un exponencial para llegar a un logaritmo. Es una relación muy parecida a lo que existe entre la multiplicación y la división y en la suma y en la resta. Sumamos, de forma de que sumamos podemos obtener uno de los valores restando nuestra respuesta. Ahora, ¿cómo se define matemáticamente un logaritmo? Lo podemos visualizar de la siguiente manera. Va a ser igual al logaritmo, donde vamos a tener acá 2, vamos a ir definiendo cada uno de esos valores poco a poco. Y esto va a ser igual a 3. Vamos a poner aquí un punto y coma para generar una separación entre estos dos términos. Ahora vamos a definir parte por parte. ¿Ok? Primero tenemos el 2. El 2 nos representa lo que vamos a conocer como la base del logaritmo. Vamos a definirlo como base. Lo que tenemos ahora es el 8, que representa nuestro argumento o nuestro antilogaritmo. Ya vamos a ir definiendo por qué se le conoce como antilogaritmo. Nuestro argumento. ¿Okay? Y el último valor que tenemos acá representa nuestro, vamos a escribirlo por acá. Aquí sí tenemos nuestro logaritmo. Ahora, avanzando con cada esto, también vamos a definir lo que tenemos del lado derecho de la pantalla, justo acá, donde tenemos la función exponencial, que aquí tenemos una base. ¿Verdad? Aquí recordando, muy importante, un exponente que puede ser definido como cualquier valor real. Y lo último que tenemos acá es nuestro valor que nos genera la potencia, que normalmente viene definido por la evaluación de la base a x exponente. ¿Ok? Muy importante este factor. Ahora, fundamentalmente, ¿cuál es la relación que existe entre estos dos? ¿Por qué son inversamente proporcionales? Fundamentalmente, se los voy a explicar de la siguiente manera con un pequeño ejemplo. Vamos a definir una potencia x, una función exponencial cualquiera. Vamos a utilizar este color rojo que tenemos acá. Si yo tengo 7 a la 2, yo sé, o podemos definir que esto va a ser igual a 7 por 7 igual a 49. ¿Ok? Ahora, normalmente los logaritmos se utilizan con la función de definir, ¿verdad? De estudiar o resolver operaciones o funciones que te llevan de una potencia a lo que debe ser elevado dicha base. Lo utilizamos con el propósito de obtener un valor o una base deseada. Por ejemplo, si yo tengo un exponente de este tipo y requiero llevarlo a un logaritmo, simplemente aplico la función de acuerdo a los valores que tengo acá, tomando en cuenta que va a ser el logaritmo y se define de la siguiente manera. Busco la base, justo acá, que va a ser igual a 7,
por nuestro argumento que viene definido por la potencia obtenida. Y esto va a ser igual a nuestro exponente que está acá. Suele definirse de esta manera. Son inversamente proporcionales porque si nos damos cuenta, tenemos el mismo conjunto de valores que nos permiten hallar diferentes partes de un resultado. Por ejemplo, si yo defino como un valor claro y yo digo, ok, tengo un valor, una potencia 6 elevado a la x que me va a dar en este término 216. No conozco el valor del exponente, no lo tengo, puedo asumir cuál es, puedo probar exponente por exponente hasta obtener un valor deseado, pero un logaritmo puede ayudarme a obtener ese resultado de una forma mucho más directa, tomando en consideración lo siguiente. Tomo el logaritmo, ¿verdad? Recorro a su base, que viene siendo 6, y tomo el valor que me generó dicha expresión. Sería 216. En este punto, la forma apropiada en que nosotros podemos trabajar con un logaritmo consiste básicamente en desarrollar su notación logarítmica. Muchas veces, cuando trabajamos con este tipo de problemas, es necesario y es de mucha utilidad realmente conocer cómo se trabajan las bases, sabiendo que esta base va a ser siempre la misma que esta, que la potencia siempre va a estar definida por el argumento que va a tener mi logaritmo. Y al final, dicho logaritmo va a ser igual a el exponente de mi función exponencial. ¿Ok? Estoy repitiendo muchos valores acá, muchas cuestiones de valores técnicos. Quiero estar seguro si de momento alguno tiene alguna pregunta, alguna duda. No, todo está claro para mí. Ok, perfecto. Bueno, en ese criterio sigo avanzando. Si alguno tiene alguna duda, no tenga ningún problema en preguntar. Asumiendo esto, de la misma manera que considero que mi logaritmo justo acá tenga un valor, esto me va a generar 3. Y al yo asumir que esto va a ser igual a 3, todo esto puede ser evaluado. 6 por 6, 36. 36 por 6, bueno, 216. Ahora, un poco claro más con lo que, cómo trabajamos y cómo funcionan los logaritmos. En términos fundamentales, a mí me gusta definirlos más que todo en una parte gráfica. Eso lo vamos a ir avanzando eventualmente porque antes de llegar ahí tenemos que estudiar un poco más de lo que son sus propiedades. ¿Okay? La forma en la que nosotros vamos a sumar, restar, multiplicar y también dividir logaritmos define mucho cómo vamos a ir trabajando con cada uno de estos temas. Fundamentalmente es necesario entenderlo de la siguiente manera. Con permiso a todos, voy a limpiar la pantalla. Si alguno necesita copiar algo, déjeme saber y guardo un momento. ¿Ok? ¿No es así? Ok. Si tienen alguna pregunta, por favor, pueden hacerla con confianza. Vamos a definir un poco lo que son las propiedades. Al igual que las funciones exponenciales tienen sus propiedades, los logaritmos también suelen trabajar con sus propiedades, en un término claro. ¿Ok? Ahora, una de las principales con las que vamos a trabajar es la propiedad de la suma, pero vamos a definirlo de la siguiente manera, que puede ser un poco confuso cuando lo vemos la primera vez. Cuando yo tengo una función logarítmica que me define dos valores, asumiendo que A y B puede ser cualquier número real de esta forma, la definición correcta de esta propiedad se define de la siguiente manera. El logaritmo de A más el logaritmo de B. Así como trabajamos normalmente propiedades de raíces cuadradas dentro de raíces, es necesario conocer y sobre todo entender cómo vamos a utilizar
dichas propiedades. Porque particularmente hay cierto tipo de ejercicios donde estas propiedades, principalmente esta, es una de las que más van a utilizar para resolver logaritmos y eventualmente dar con su resultado. ¿Ok? La siguiente propiedad se va a definir de la siguiente manera. Vamos a tener A que divide, pues dividido por B, donde el logaritmo de A menos el logaritmo de B. ¿Ok? De igual forma, la siguiente propiedad que vamos a definir va a ser cuando el logaritmo de A está siendo elevado por B. A lo que vamos a definir como el producto de B por el logaritmo de A. Conociendo nuevamente que A y B puede ser igual a cualquier número real. Y por último, pero no menos importante, tenemos que el logaritmo de la raíz de A elevado a B va a ser igual al logaritmo natural de A, que va a ser dividido por B. Fundamentalmente, estas van a ser las principales propiedades que nosotros vamos a tener con este tipo de logaritmo. 4. Es necesario y es importante que nosotros tengamos bastante claro cómo funcionan dichas propiedades. Porque a veces puede ser un poco confuso a la hora de que veamos un ejercicio donde tenemos propiedades de esta manera y no sepamos cómo trabajar los ejercicios. Adicional a esto, voy a agregar un par más que me parecen muy importantes definir. ¿Ok? El primero va a ser que cuando nosotros tenemos un logaritmo natural donde su base, ¿verdad? Y el antilogaritmo de este es exactamente igual, ese logaritmo va a ser igual a 1. ¿Está bien? Lo otro también que tenemos que definir fundamentalmente es que hay un logaritmo que se le conoce como logaritmo o algoritmo nulo, que consiste en lo siguiente. Cuando tenemos un logaritmo de una base cualquiera, llámese A, donde su argumento es 1, dicho logaritmo va a ser igual a 0. ¿Ok? Esto va a ser una de las propiedades que vamos a tener por acá. Estas les recomiendo siempre que tomen nota porque muchas veces en un ejercicio que no sabemos a dónde nos lleva, que por qué me da 1, por qué hago cuando son exactamente iguales, qué sucede acá. Entonces piensan en el algoritmo, piensan en el argumento, no sabemos qué hacer. La respuesta a veces suelen ser este tipo de ejercicios o este tipo de propiedades y logaritmos bastante prácticos y bastante sencillos. ¿Está bien? Ahora, vamos a ver, ya trabajamos suma, resta, un poco de potencia también, un poco de división, ¿ok? En ese término fundamental. Ahora vamos a ver cuando tenemos la potencia o lo que se conoce como la potencia de un logaritmo. Si definimos un logaritmo, una base A elevado a un valor B que está siendo elevado, vamos a llamarlo un valor n, que puede ser un exponente cualquiera, ¿verdad? Al igual que las propiedades de los exponenciales, donde conocemos o las podemos definir como la potencia de una potencia, vamos a tratar este algoritmo de la misma forma, ¿ok? Este logaritmo va a ser evaluado de esta siguiente. Mantenemos nuestra base, mantenemos nuestro antilogaritmo o argumento, y esto va a quedar elevado a la n, conociendo que n puede ser cualquier exponente diferente de 1. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, por favor, hasta ahora? No, yo no tengo ninguna ahorita, solo una Gracias. aclaración. Ujú. Ajá, dígame. La base puede ser la misma que el argumento.
Si, como en este caso particular, justo acá, si tienes una base y un argumento que es exactamente igual, o sea, vamos a poner un ejemplo numérico. Digamos que tienes el logaritmo, no sé, vamos a decir 23 de base y 23 de argumento. Por definición, ¿verdad? Este logaritmo siempre va a ser igual a 1. Siempre. Por propiedad. Ok, Definido de muchas esa gracias. manera. Un gusto. Vamos a quitar acá. Ahora, ya conocemos un poco más de lo que vienen siendo las propiedades, ya conocemos un poco más cómo se trabajan esos valores. Como les dije anteriormente, este tipo de información es fácil de conseguir, pero ya que están acá siempre pueden tomar nota porque ayuda mucho a la hora de memorizar, sobre todo las propiedades, porque uno de los factores necesarios a la hora de presentar cualquier tipo de examen o incluso hacer cualquier tipo de actividad con este tipo de temas es conocer las propiedades. Realmente es fundamental a la hora de estudio y a la hora de presentar cualquier tipo de evaluación. Les voy a dar un momento, si desean, para que puedan tomar apuntes. Un segundo por acá. Ok, vamos a ver un par de ejercicios prácticos que nos pueden ayudar. Vamos a ver un par. Ok, vamos a definir, suponiendo que... Aquí hay una pregunta, profe, que dice que ¿Sí? si la A es igual a B, es igual a IE, es que si esa es la fórmula, puedes apreciarlo en el chat. Sí. Esto Ah, no es una fórmula como tal, esto es simplemente un texto que me dice que si A es igual a B, asumiendo que representan la misma condición, la condición que se presenta acá es que puede ser cualquier número real. Puede ser desde un número, desde el 1 hasta el infinito. ¿Ok? Siempre y cuando estos valores sean valores que puedan representarse también en una función exponencial. ¿Está bien? aclarada la duda, Can, Sí, ok, perfecto. Voy a limpiar por acá. Vamos a ver. Normalmente los logaritmos suelen trabajarse un poco más con la implementación de una calculadora. La mayoría de las calculadoras científicas ya vienen desarrolladas para poder resolver algoritmos. Simplemente tenemos que definir su base y su argumento. ¿Ok? En esos casos siempre recomiendo, a la hora de escribir en una calculadora, que tengan muchísimo cuidado con los paréntesis, ya que ellos son los que le van a ayudar a que esté completamente definido dicha función, ¿ok? Ahora vamos a ver por aquí. Vamos a definir un logaritmo cualquiera. Vamos a ver, bueno, no necesariamente cualquiera, tampoco podemos inventarnos esos ejercicios. Vamos a definir un logaritmo de esta manera. Voy a decir que es un logaritmo de una base 3 y su argumento va a ser 81. ¿Cuál creen ustedes que pueda ser la respuesta de este logaritmo? Tomemos en cuenta algo. Les voy a dar aquí una pequeña ventaja. Recuerden lo que les comenté al principio, donde los logaritmos son inversamente proporcionales a una función exponencial. Matemáticamente podemos encontrar la solución de uno de ellos con la ayuda de o conociendo cómo se comporta una función exponencial. Por aquí tengo una respuesta. 4. Quizás 4. Ok, puede ser quizás, pero hay que estar muy seguro. Ajá, alguien más acertó por acá, también con el que utilizó el 4. Ok, sí, va a ser 4. ¿Por qué? Voy a volver a la función exponencial porque quiero que esto lo tengan claro a la hora de que vayan a estudiar por su cuenta y no tengan una calculadora a la mano, porque en este punto no la necesitan del todo, pero se define de la siguiente manera. Si yo conozco la base, si yo conozco el argumento, yo puedo armar una función exponencial con esa función para definirlo de la siguiente manera. 3 va a ser igual a 81, recuerden, base, potencia, y lo que me falta acá es el exponente, que el exponente está definido por el logaritmo de acá. Claro,
Ya aquí ya yo me sé la respuesta, no hay a dónde ir, ustedes me van a decir. Pero si lo pienso acá, es un poco más sencillo de definir. ¿Por qué? Porque yo puedo empezar a hacer ensayo y error de este proceso. 3 por 3, 9. Ok, 9 por 3. Bueno, 3 por 3, 9, 9 por 3, 27, 27 por 3. Y ahí ya voy obteniendo mi resultado paso a paso, hasta que llego al valor. ¿Cuántas potenciaciones utilicé? 4. ¿Qué va a ser igual a esto? 4. Se define de esa manera. Claro, se los explico de esta forma, el paso al paso, porque así es mucho más fácil crear un proceso. Psicológicamente hablando, me cambio de tema un poco. Cuando nosotros estamos estudiando, tenemos que crear este tipo de memoria. Memoria de paso a paso, porque a la hora de presentar un examen o hacer algo un poco más complejo, nuestra mente tiende a conectar puntos a medida de que los hicimos en el pasado. Este paso a paso y trabajarlo de esa manera les va a permitir a ustedes tener una noción de respuesta muchísimo más rápido. ¿Okay? Es la misma razón por la cual, si yo le pregunto a todas las 10 personas que están acá, ¿cuánto es 3 por 3? Me lo van a decir muy rápido, la mayoría. Porque es algo que han trabajado durante años, décadas, constantemente, y ya todos tenemos esa memoria lista. Entonces, este tipo de procesos y trabajarlo de esta manera nos va a ayudar muchísimo a desarrollarlo. ¿Okay? ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, teacher. Ok, vamos con otro ejemplo. Vamos a decir que tenemos un logaritmo. Vamos a decir que su base va a ser 2. Y su argumento va a ser 35. No, 35 no. Vamos a decir que es 32. Y va a complicar un poco la situación ahí. Ok. ¿Cuál creen ustedes que pueda ser mi respuesta, mi logaritmo? Aquí tenemos un par de respuestas. Vamos a ver. Aquí un estudiante dijo... 2 estudiantes. Me disculpo. 5. Muy bien. Ok. Vamos a ver. ¿Alguno de los estudiantes podría explicarme cómo dieron con ese resultado, por favor? Tienen la palabra, el profesor está preguntando que le expliquen por paso cómo les dio el resultado para que fuera 5. Ahí lo tienes por escrito, lo pueden hacer. Multiplicando, sí, que no les dé pena. Muy bien, multiplicando 2 por 2, 5 veces, exactamente. Podemos definirlo una vez más de la siguiente manera con el ejercicio previo. Tengo mi base, 2, tengo mi función acá, 32, y lo único que tengo que definir es cuántas veces necesito multiplicar 2 para obtener 32. A revisarlo paso a paso, bueno, ya no es tan necesario, definimos que esto va a ser igual a 5. ¿Ok? Esto van a ser uno de los casos más comunes que van a encontrar. Les recomiendo, chicos, chicas, que tomen en cuenta muchísimo este tipo de práctica. ¿Por qué? Porque así agilizan este tipo de procesos a la hora de trabajar con ejercicios muchísimo más complejos. ¿Ok? Acá. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, por favor? Dicen que no. Freddy. Ok. Bueno, ya definido esto, espero que tomaran nota. Estamos a punto de hacer el cambio de tema. Vamos a trabajar otro tema a continuación, que lo conocemos como un poco relacionado con el álgebra trigonométrica. Pero antes de profundizar un poco hacia allá, quiero que toquemos un tema que es muy importante, que también toma en este caso lo que son lo que conocemos como razones trigonométricas. ¿Ok? Ahora, aquí voy a hacer una pregunta bien
particular, me gustaría que participaran, no se preocupen tampoco en ese sentido. ¿Qué conocen ustedes como una razón trigonométrica? Cualquier definición. Ok, por aquí dijeron figuras, medidas, ángulos. Ok, la palabra, ajá, en el caso de trigonometría, sí, cada uno de sus valores está completamente relacionado. Pero, las funciones trigonométricas como tal, aunque sí está completamente relacionado, todo lo mencionado en el chat, se relaciona a 6 aspectos fundamentales, ¿verdad? 6 funciones, en cierta forma, ¿verdad? ¿Cuáles son estas funciones? Quizás algunas las hemos escuchado, vamos a ir definiéndola una a una. Primera que tenemos es lo que conocemos como el seno, luego vamos con el coseno, la tangente, ya más adelante tenemos una variación de las primeras 3 que se conoce como secante, cotangente, y por última, pero no menos importante, tenemos la cosecante. Ahora, en una definición un poco más detallada y mucho más específica en relación a esto, ¿ok? Vamos a utilizar, o la forma fundamental de estudiar esto, se refiere a los triángulos, ¿ok? Sus razones trigonométricas vienen definidos por triángulos. ¿De qué manera vamos a definir esto? Digamos que tengamos un triángulo rectángulo en esta posición, justo acá. Normal que puedo dibujar líneas de esta manera, porque si no, esto sería un desastre. Ahora vamos a cambiar un poco aquí de colores para agregar un poco más de variantes. Ahora, definamos un triángulo de esta manera, donde yo conozco o defino cuáles pueden ser sus ángulos. Justo acá tenemos un ángulo recto y aquí tenemos otro ángulo recto. Vamos a definir cada uno de sus lados y cada uno de sus valores, donde un ángulo va a ser definido, un lado va a ser definido por A, otro va a ser definido por C y otro va a ser definido por B. ¿Ok? Es importante que sepan que esto puede ser definido de cualquier manera. Las notaciones no necesariamente van a ser obligatorias. Donde este ángulo que está acá lo podemos llamar alfa en cierto valor. Ahora, empieza lo interesante. Una vez definidos los puntos claros que tengo acá, vamos a definir también sus lados. Respecto al triángulo, ojo, muy importante eso. El primer lado que vamos a definir es este valor que está justo acá. Voy a definirlo como una A minúscula. No es igual a alfa, ojo, A minúscula. Esto va a estar definido directamente por mi ángulo alfa. Vamos a cambiar la notación acá. Evitarnos cualquier tipo de confusión. Va a estar definido por este ángulo. ¿Por qué por este ángulo? Porque es mi ángulo de estudio. Es lo que a mí me presenta como una referencia que yo voy a tener acá. Entonces, a razón de este ángulo, yo voy a tener lo que se le conoce como un cateto. ¿Ok? Cada cateto que tengo acá va a ser representado por sí mismo, en cierta forma. Fundamentalmente, este cateto que se encuentra frente a este ángulo se le conoce como cateto opuesto. Opuesto porque está opuesto a nuestro ángulo. ¿Ok? Enfrente de nuestro ángulo. Y se Profe, define disculpe que de le esa manera. interrumpa. Antes que avances, están diciendo por aquí que si puede repetir esto último para que puedan comprender. Ok, lo relacionado con el cateto opuesto. Ok, vamos de nuevo. Ya una vez definido los ángulos que podemos tener en este tipo de triángulo, definidos los puntos, justo acá, vamos a empezar a definir lo que representa cada lado. Por ejemplo, este lado que voy a desarrollar acá,
justo acá, es lo que se conoce como un cateto opuesto. ¿Pero por qué es opuesto? ¿Opuesto a qué específicamente? A mi ángulo. Al ángulo que yo escojo para tener como referencia. En este caso, mi ángulo de referencia es ese en esta. Y está opuesto porque está directamente enfrente, como si fuese un espejo realmente, pero se le define de esa manera. Un cateto opuesto. ¿Aclarada la duda? Aclarada la duda, Mateo, para que el profesor pueda seguir. Bueno, Mateo, si llegas a tener la duda o vuelve a surgir, no dudes en preguntar, por favor. Ahora vamos ahora a definir los otros, porque tenemos que definir cada uno de estos. Vamos a definir este lado que tenemos acá. Ok, perfecto. Qué bueno. Vamos a definir este lado que tenemos acá, que eso también va a ser definido como otro cateto. Pero a diferencia del cateto que ya definimos previamente, que lo teníamos declarado como lo que se conoce como un cateto opuesto, si se dan cuenta, en este cateto está muy básicamente recostado al ángulo, por debajo del ángulo. Este cateto que vamos a tener acá se les va a definir como cateto adyacente. Es uno de los catetos más cercanos a mi ángulo, ¿verdad? Y por eso lo definimos de esa manera. Y el último, que es un poco quizás el más llamativo de los tres, porque se puede ver que es como la línea más larga entre los dos catetos, entre los tres realmente, vamos a definirlo como la hipotenusa. Normalmente este valor se le define como valor H. ¿Ok? Ahora, yo estoy aquí buscando definir cada uno de estos valores y la pregunta puede surgir. ¿Cuál es la relación que existe entre todas estas cosas definidas acá? ¿Por qué estamos definiendo un triángulo y estamos hablando de 6 funciones previas? Esto viene de la mano porque todo esto, aunque ustedes no lo crean, está directamente relacionado. Porque necesitamos definir los catetos de un triángulo, los ángulos y los puntos para poder utilizar cada una de estas funciones que tenemos. Cada una de ellas. Una vez definido de esta manera, vamos a hacer lo siguiente. Ok, vamos a considerar, ya tenemos los ángulos definidos, vamos a llamar este ángulo beta. Ok. Una vez definido cada uno de los nombres de los ángulos, vamos a utilizar cada una de estas funciones que tenemos acá para poder definir una forma o una manera de nosotros poder calcular cualquier valor que yo necesite acá. Recordemos que todo esto que estamos estudiando va a ser aplicado a ejercicios prácticos. Entonces, una vez que definamos cuáles son los ángulos que tenemos y que necesitamos calcular, vamos a utilizar cada una de estas funciones para encontrar los valores que nos hacen falta. Por ejemplo, vamos a definir el primero. Primero que nosotros vamos a definir acá va a ser el seno de alfa, que nos dice lo siguiente y se calcula de la siguiente manera. Voy a tomar el cateto opuesto, con la escritura, que va a ser dividido por la hipotenusa, definida como H. ¿Okay? Una forma bastante particular de definirlo de esta manera es, podemos tomarlo de esta siguiente fórmula. A va a ser dividido por H. Asumiendo que mi cateto opuesto está definido por A. Y de esta manera voy a encontrar una solución a cada una de las expresiones que tengo acá. Por coseno, de la misma manera, puedo calcularlo. Cateto opuesto a mi ángulo
particularmente. Un segundo. A mi ángulo. Dividido por, nuevamente, una hipotenusa. Quizás la pregunta surja, ¿cuál es la diferencia entre el seno y el coseno? Va a variar mucho dependiendo de lo que yo necesito calcular. ¿Por qué? Porque el coseno que yo estoy tratando de definir en este punto va a ser relacionado directamente por el ángulo que yo estoy trabajando acá. El ángulo que yo estoy trabajando acá se basa en este ángulo que tengo acá. El ángulo del coseno viene definido por el ángulo beta. ¿Okay? Tengo una manera para calcular cada uno de los valores y cada uno de los ángulos. Una vez que yo tengo definida esta fórmula, yo puedo utilizar cada una de estas expresiones para calcular lo que yo necesite. Supongamos, podemos un ejemplo un poco más claro y más específico. Vamos a decir, por ejemplo, que en un caso yo defino este cateto como 60 centímetros. Yo conozco este ángulo que puede estar definido por, vamos a ver, unos 45 grados. Vamos a hacerlo un poco realista. Pero no conozco la hipotenusa. No la conozco, no la tengo definida. Ahora, dentro de las opciones y las variables que yo tengo acá, siempre trato de trabajar de acuerdo al ángulo que conozco o a la información que poseo. ¿Tengo una manera de calcular los valores que tengo acá? Sí. ¿Cómo? Bueno, con esta fórmula. Vamos a hacer un poco más despacio. Que se define de la siguiente manera. Aquí también les voy a enseñar algo muy interesante de este tipo de propiedades. Conozco el ángulo. Seno de 45. 45 grados. Importante eso. ¿Qué conozco? Conozco el cateto opuesto, que son unos 60 centímetros que ya están definidos. Y lo único que no conozco viene siendo la hipotenusa. Aquí, chicos y chicas, sí va a ser necesario utilizar una calculadora. ¿Por qué? Porque matemáticamente no podemos definir los resultados de este tipo de expresiones a través de cálculos matemáticos. Así que va a ser necesario utilizar una calculadora. ¿Ok? Primero vamos a hacer un poco lo que se relaciona con el álgebra y después vamos con los cálculos matemáticos. Vamos a hacer un despeje, ¿verdad?, de esta expresión. Vamos a darle espacio suficiente. Y al desarrollar dicho despeje, vamos a tener la ecuación definida de la siguiente manera. H va a ser igual a, en este punto, 60 y ángulos. Básicamente en esta operación matemática podemos definirlo también que cuando trato de despejar el denominador, puedo hacer un intercambio entre mi valor del lado izquierdo de la igualdad entre mi denominador. Una forma un poco más explícita de definir esto se puede tomar en cuenta de la siguiente manera. Recuerden que puedo multiplicar ambos lados por h y también después puedo dividir ambos lados por el seno de 45, ¿ok? Con su permiso, ya que no conozco el resultado de este ejercicio que acabo de descubrir, voy a utilizar una calculadora para dar con el resultado de dicha operación. Recordemos que la mayoría de las calculadoras científicas tienen todo tipo, todo valor acá que nos puede generar nuestro resultado. Bueno, en este caso, el resultado de dicha operación, ya que el seno de 45 está definido por el ángulo, eso es igual a raíz de 2, sobre 2, esta operación nos va a dar raíz
y podemos mantenerlo de esta manera. Si necesitamos un resultado un poco más detallado, un poco más específico, podemos desarrollarlo. Pero realmente les recomiendo que mantengamos la notación de esta manera. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de momento? ¿Alguna No, teacher. ¿No? Ok, perfecto. Voy a limpiar la pantalla porque quiero definir cada una de las expresiones que podemos utilizar para calcular catetos y ángulos con las razones trigonométricas. ¿Ok? Vamos a volver a definir nuestro triángulo. Una vez más. Ok. Entonces, nuevamente tenemos B, tenemos un ángulo beta, tenemos un lado, vamos a decir, A, C, un ángulo C, ángulo B, aquí usamos el C, tenemos otra vez nuestro ángulo y nuestro valor. ¿Okay? Ahora, a medida que voy definiendo dichos ángulos, como les comenté anteriormente, todo va a depender mucho de lo que necesitemos calcular. Por ejemplo, para el seno de un ángulo, utilizamos CA, conocemos como CO, perdón, un cateto opuesto, dividido entre la hipotenusa. Para el coseno, vamos a tener cateto adyacente entre mi hipotenusa. A esto le vamos a agregar la tangente, vamos a agregarlo así, TAN, podemos agregarle la G al final. Lo vamos a tener como el cateto opuesto entre mi cateto adyacente. Estas son las tres principales funciones trigonométricas que podemos utilizar para resolver ejercicios relacionados con razones trigonométricas, ya sea cálculos de ángulos, cálculos de catetos, definiciones de esto. Y bueno, realmente de aquí lo único que necesitamos es trabajar de manera ordenada nuestro álgebra para que podamos dar con los resultados. Adicional a esto, pero no va a ser menos importante, vamos a agregar las otras funciones. Tenemos la cotangente, vamos a mantenerlo así, y vamos a tener lo que es el cateto adyacente, dividido, vamos a hacer lo siguiente. Quiero tomar en consideración, o que tomemos en consideración algo acá relacionado con las otras funciones. De la misma manera que encontramos en el tema anterior que hay funciones que son inversamente proporcionales, las razones trigonométricas y la álgebra trigonométrica no se escapa de eso. Lo principal que tenemos que tomar en cuenta es que el cotangente es inversamente proporcional a la tangente. ¿Qué quiere decir? Que está básicamente como un valor que puede ser una inversión de esto. Es como cuando multiplicas algo y la respuesta la puedes obtener dividiendo los valores que se relacionaron en dicha operación. Lo mismo sucede con las otras dos. Por ejemplo, para la secante, vamos a definirla así, CEC, SEC, se define de la siguiente manera. Tienes la hipotenusa entre su cateto opuesto. Y para la cotangente, para cosecante, acá, vamos a definirlo del siguiente. Gustaría que más adelante pudiéramos profundizar un poco más en esto, porque realmente, en una manera de verlo, esto es un tema bastante profundo, porque tiene muchas variables que se van a ir estudiando a medida que vayamos avanzando, pero esto es una buena introducción a lo que se va a venir trabajando en momentos previos. Podemos utilizar
cualquiera de estas funciones para obtener cualquier valor que nosotros estemos tratando de calcular. Siempre tenemos que jugar un poco con los valores que nos dan. Es básicamente como un rompecabezas. Muchas veces nos van a dar un solo ángulo y tenemos todos los catetos. Entonces tenemos que buscar la forma de definir los ángulos que tenemos que estudiar, y a medida de esto es uno de los factores fundamentales que vamos a empezar a estudiar con lo que se conoce como el álgebra trigonométrica. Ya a medida que vamos avanzando, vamos a definir cómo nosotros vamos a hacer esto. Oh, muy importante una pregunta que acabo de leer por acá. Faltó aclarar eso. Me preguntaron de dónde obtuve la H. La H viene definida por el valor de la hipotenusa. En este caso no la definí de la misma manera que la definí en el ejercicio anterior, sino que dice que la hipotenusa iba a ser igual a C. C es igual a H, que es H viene siendo la hipotenusa, ¿ok? Me faltó por ahí ser claro con eso. Normalmente la hipotenusa la solemos definir como una H por ese valor. Yo suelo definir cateto opuesto como CEO, cateto adyacente como sea. Antes de definirlo o adoptarlo de la misma manera que lo estoy haciendo yo, les recomiendo que tomen en consideración la forma en la que lo trabajan en las clases, la forma en la que lo trabajan el profesor, porque esas notaciones normalmente yo las trabajo así porque es como que lo relaciono más en un juego de palabras. Pero realmente tengan un poquito de cuidado con esto, porque no quiero que adapten una anotación que yo uso por comodidad y después resulta que confunde al profesor o se confunden ustedes. ¿Okay? Bueno, de momento esto es todo lo que vamos a abordar hasta el día de hoy. En todas las clases vamos a estar desarrollando ejercicios un poco más. Vamos a usar la palabra extenso, sin miedo a que se asusten un poco, pero vamos a ir profundizando más en este tema porque es un poco, tiene muchas variables que hay que considerar y bueno, quiero dedicarme tiempo para poder responder cada una de las preguntas antes de ir avanzando. ¿Okay? Bueno, chicos y chicas, cualquier pregunta que tengan, estoy abierto a responderla en el tiempo que queda. Estamos casi concluyendo. A ver si tienen alguna pregunta para despedir la actividad del día de hoy. Dicen que no, por acá. Creo que quedó muy claro la clase de hoy. Dice todo claro. Muy bien. Ok, me parece excelente. Bueno, les voy a dejar una recomendación. En este caso, revisen estas fórmulas porque como pudimos ver, lo de hoy fue muy teórico, básicamente. Son ejercicios bastante sencillos, a simple vista, pero nunca se descuiden con esto. Repasen las propiedades, les recomiendo que tomen una hoja de papel, lápiz, un apunte y pueden escribir todo esto un par de veces y se lo van a memorizar. Ya una vez memorizado no se les va a olvidar realmente. Y bueno, un gusto trabajar con todos ustedes hoy. Voy a estar un poco aquí si alguno tiene alguna pregunta que se les surja a último minuto. Bien, al parecer no hay ninguna pregunta, profesor. Realmente, pues, retomando un poco lo que está diciendo, es muy importante que tengan muy claro la clase del día de hoy, como dice él, fue muy teórico, de manera que cuando vengan la parte de la práctica, valga la redundancia, los ejercicios, pues, se le haga mucho más fácil y no haya confusión en, no sé si llamarle fórmula, profesora, lo último que usted explicó. Realmente son fórmulas, pueden definirse como fórmulas. Muy bien. Entonces hay que practicarlo mucho, como dice el profesor Carlos. Yo creo que no queda más nada que decir, pues él ya tomó la palabra preguntando si había alguna duda, dijeron que no. Bueno, ha concluido la actividad del día de hoy. Muchísimas gracias a todos los asistentes y a usted, profesor, por el esmero de la explicación del día de hoy. Nos veremos la próxima vez, será ya para la próxima semana. Que tengan Gracias. un feliz fin de semana. Bye, bye. Cuídense mucho, estudien bastante. Bye, Mr. H. Que tengan bonita tarde. Hasta luego.